Dios te bendiga, la paz de Dios abunde en tu corazón. En esta hora te saluda tu hermano y pastor Ignacio Israel Macías de acá, de Ecuador. Tengo una palabra en esta hora para el pueblo dominicano de parte de Dios. ¿Por qué Dios está dando esto? No sé, pero Dios le está hablando al pueblo dominicano. ¿Qué está pasando? La gente se pregunta, ¿qué está pasando con predicadores que están muriendo? Con gente de Dios que está pereciendo, jóvenes a temprana edad. ¿Qué pasa? Vamos a leer la Biblia, palabra de Dios. Mire lo que dice 1 Pedro 4, versículo 17. Porque es tiempo, o sea, el momento y la hora ha llegado de que el juicio comience por casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? O sea, llegó el tiempo de juicio para República Dominicana, para esta nación, para hombres y mujeres de Dios y personas también de ese país. Pero, ¿qué pasa con la iglesia? La Biblia es clara y dice que es necesario primeramente que el juicio comience por la casa de Dios, o sea, por los que están adentro, por los que son hombres y mujeres de Dios. Está comenzando el juicio. Juicio significa paga. Juicio significa el castigo, el veredicto. ¿Por qué? Dios me habló hace días y estuve también haciendo un video. Dios me está dando muchas revelaciones con este país, dominicana. ¿Pero por qué? Porque Dios me dijo esto. Dios permite muchas cosas. ¿Por qué? Dios está permitiendo muchas cosas en República Dominicana. Es Dios permite. Recuerda que los juicios comienzan por casa. ¿Por qué? Porque la mayoría de hombres, no son todos, ojo, pero del 90%, del 100%, si hay un 90, un 10%. Del 100% si hay un 10% que está bien y son contados con los dedos, pero el 90% de los hombres y mujeres en República Dominicana están viviendo una doble vida en los altares y Dios no puede ser burlado. Están viviendo doble vida, hablan de Dios, predican de Dios, pero viven en adulterio, viven en masturbación. Hombres y mujeres de Dios que tienen un falso arrepentimiento. Viven un falso arrepentimiento delante de Dios. Y Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembra el hombre, eso cosechará. Por eso que Dios está derramando su juicio sobre este país. Porque el juicio comienza por casa. La gente no se quiere arrepentir. Mucha gente se está subiendo en los altares. Como no me pasa nada, como no me pasa nada, no me pasa nada, sigo en lo mismo, sigo en lo malo. Pero ya el juicio ha comenzado sobre esta nación. ¿Por qué? Por haberse burlado de Dios, por haberse burlado de la presencia de Dios. Recuerda que estamos en tiempo de gracia, pero Dios se ha hecho notar. ¿Por qué? Porque esto viene desde tiempo atrás. No sé, un evangelista llamado Ángel Castiel, creo que también profetizó esto, que hay mucha gente y muchos predicadores dominicanos que iban a morir. Hay gente que no le gusta, que se pone bravo, esto, que lo otro, cuestionan a los hombres de Dios. Pero esa es la palabra que Dios le da a los hombres y mujeres de Dios, que viene el juicio, viene el corte para hombres y mujeres de Dominicana porque están viviendo una vida mala delante de la presencia de Dios. Arrepiéntete, cambia tu vida y vive una vida agradable a Dios. No todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos. Usted ve hombres y mujeres dominicanos que predican, que hablan de Dios, pero están viviendo una vida doble, que nadie sabe, solamente Dios, y Dios le revela a personas que son poco lo que Dios les revela. Ya, escúcheme. Por eso que Dios está mandando su juicio. Y ha comenzado. No, Dios me dijo esto, que muchos hombres y mujeres dominicanas tienen orgullo, su ego se la levanta porque ellos creen que son los únicos que Dios los usa, los únicos que Dios los habla, los únicos que buscan de Dios. No, no se crean eso.
Bájese de ese orgullo. Bájese de ese caballo, porque el mismo Dios que está en Dominicana está en Haití. El mismo Dios que está en Haití está en Estados Unidos. El mismo Dios que está en Estados Unidos está en Ecuador. Lo que pasa es que hay hombres que están en el secreto matando leones y matando osos. ¿Se me entiende? No se crean que ustedes son los únicos, que Dios los usa, que esto, que lo otro, que la gloria. No, hay hombres y mujeres de Dios también. Ustedes se han enorgullecido. ¿Por qué? Porque la gloria no es suya, la gloria es de Dios. Si Dios los usa, es por su amor y su misericordia. Dios está comenzando a cortar el pueblo dominicano porque se han enorgullecido. Se han ido hacia ellos, que ellos son los únicos, que ellos son los que pueden más, que en ese país está la gloria de Dios, claro. Es verdad, hay hombres y mujeres de Dios, pero no se crean los únicos. Todo es por su gracia, todo es por su misericordia. Por eso es que Dios está permitiendo. Y la gente se pregunta, pero ¿por qué están muriendo muchos hombres y mujeres en Dominicana, jóvenes? Por eso que la gente se está preguntando, ¿qué pasa en Dominicana? ¿Por qué están muriendo hombres y mujeres de Dios jóvenes? ¿Qué es lo que está ocurriendo? La gente se pregunta. Es claro, el juicio comenzó por casa. El juicio comenzó por la casa de Dios. No se quieren enmendar, no quieren buscar de Dios, y para que te pierdas, mejor te corto. Te corto, te arraigo de la tierra y te salvo tu alma. ¿Por qué? Porque estás viviendo una vida mala delante de Dios. ¿Qué pasa con el presidente allá? El presidente se ha enorgullecido. Él dejó la ley de Dios. Escúchame bien, Luis Abinader, el presidente allá, dejó la ley de Dios. Comenzó bien, pero se enorgulleció. Y dejó de escuchar a los asesores que eran de Dios por él irse con su fuerza, con su altivez, con su orgullo. Veo un dominicano, un dragón. Escúchame bien, un dragón, un espíritu de orgullo, de altivez, de soberbia. Y esto pasa en los hombres de Dios de allá en Dominicana, que hay gente con orgullo. Ellos se creen que ellos pueden todo, que ellos son todo, todo. Y ese espíritu está arropando a la nación, al presidente y a hombres y mujeres de Dios. Por eso es que Dios está permitiendo muchas cosas, muchas aflicciones, muchas tribulaciones. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dominicana se humille ante Dios. Para que el pueblo de Dominicana clame a Dios y Dios poder sanar la tierra. Luis Abinader, lo que te está pasando es porque Dios lo ha permitido. Para que te humilles y busques de Dios. Vuelvas al Dios que dejaste. Vuelvas al Dios que dejaste. Él te puso, porque Él es el que pone rey y quita reyes. Dios fue que te puso, pero te olvidaste de la ley, te olvidaste del mandamiento. Desechaste la palabra de Dios y estás escuchando voces que no debes escuchar. Estás escuchando a malos asesores que te están asesorando. Si tú sigues así, no vas a ser reelecto, te dice el Señor. Si tú sigues así, tus enemigos gobernarán esa nación. Tú no quieres que gobiernen tus enemigos, tú estás para la reelección, pero si tú sigues así y tú no cambias tu padecer, te vuelves a Dios, te arrepientes y te humillas para que la nación quebrante su corazón, quebrante su orgullo, quebrante su ego y Dios comienza a hacer cosas grandes en este país. Este país también está sumido en la pobreza, está sumido en diversas cuestiones que Dios te puso a ti para gobernar, para alzar y levantar este país, no para que lo lleves más a la quiebra y a la miseria. El orgullo llegó al presidente, la altivez, la arrogancia, llegó el leviatán, un espíritu de dragón, llegó a ese país, por eso que envuelve a muchos predicadores, a muchos líderes de ahí, caminan con airezas de grandeza y Dios se mueve en la humildad, Dios está con el quebrantado de corazón, Dios es el que está con el humilde.
no, recuerda que no todo el que va a buscar de Dios cambia. No todo el que va a buscar de Dios es de Dios, porque los dones dicen quién eres tú, pero los frutos dicen quién es el de ese hombre. Por eso que usted ve hombres de Dios que bajan de un monte, orar, ayunar, y se masturban, hacen lo malo, y se paran en los altares, se paran en las plataformas. Por eso que usted ve eso. O sea, eso es lo que está pasando en Dominicana. El espíritu de orgullo ha llegado a los altares de Dominicana. El dragón, se levantó un dragón. ¿Por qué? Porque ellos se creen lo que solamente Dios habla con ellos. Ellos se creen lo que Dios les revela. Ellos son los únicos. Escúchame bien. ¿Por qué Dios no le ha revelado dónde está Jefferson Peña a gente de Dominicana? ¿Por qué? Porque, ojo, esto, hay una competencia entre ustedes mismos, y Raquel, Dalaya, hay un espíritu de competencia, por eso le digo, hay un orgullo, el espíritu de dragón está allá, Leviatán, está y comenzó a gobernar en Dominicana, en los altares, en los hombres de Dios, y hubo un espíritu de orgullo, del tibet, una competencia entre quién usa más Dios, a quién no lo usa más Dios. Tú eres hombre de Dios, yo soy hombre de Dios. O sea, hay una guerra entre ministerios, hay una guerra entre hombres de Dios, cuando nosotros no somos nada. Es la única gloria y la honra es de Dios. Por eso que usted ve que uno quiere salir y sobresalir más que otro. ¿Por qué? Porque no hay humildad en los hombres y mujeres de Dios. El ego no recibe a hoy, ay, Sama, Sojalaya, no reciben palabras, no reciben palabras de ningún otro predicador de otro país, de otra nación, porque ellos se creen, como Dios te habla a ti, Dios me habla a mí, pero no reciben palabras, no escuchan palabras de otra persona, de otro país. Como ellos están conectados a Dios, Dios tiene que hablarme, sí, Dios tiene que hablarte, Dios te habla, pero cuando tú tienes orgullo, altivez, no vas a escuchar la voz de Dios, y Dios te va a hablar por otras personas, por otro vaso. ¿Por qué? Porque el orgullo te restringe la voz de Dios. El orgullo te restringe la revelación. Por eso que usted ve en Dominicana hombres y mujeres de Dios con mucha emoción y poca revelación. ¿Por qué? Porque hay un orgullo que quién hace más campañas, quién libera más endemoniados. Hay una competencia entre ellos. Por eso es que ha venido el juicio. Por eso es que ha comenzado Dios a cortar hombres y mujeres de Dios a temprana edad, antes de tiempo. Ojo, antes de tiempo. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos un destino. Pero cuando tú pecas de una manera u otra, tú abres un portal y le das un derecho legal a Satanás para que él entre a tu vida. Recuerda que Salmo 138 dice, Dios cumplirá su propósito en mí. Pero cuando tú pecas, abres un portal y nosotros tenemos algo que se llama el destino, o el ángel del destino se llama. Nosotros tenemos un destino y como pecamos, ya en el destino que nosotros vamos, que es de Dios, se acorta por el pecado. Recuerda bien que la Biblia dice que los tiempos del hombre eran 120 años. Ojo con esto. Pero cuando el hombre comenzó a pecar, ¿qué le dijo? Lo redujo, ¿sí o no? Ya no serán 120, serán 60, 70 y hasta los más robustos 80, 90, 100, 120. Le redujo 40 años más de vida. 40 años más de vida. ¿Por qué? Por el pecado, por la maldad, por la iniquidad, por no vivir una vida agradable a Dios. Dios le redujo el tiempo de vida y esto es lo que está pasando en Dominicana. Dios está cortando el tiempo de vida de muchos hombres, muchas mujeres de Dios, porque no están viviendo conforme a la voluntad de Dios, sino que están viviendo en su carne, en su emoción, en su ego y en su orgullo. Dios te bendiga, la paz de Dios abunda en tu corazón. Te saluda el pastor Ignacio Israel Macías desde aquí, Ecuador.
comparte el video. Esto es lo que está pasando en Dominicana. Dios me reveló. Hay orgullo, el espíritu de dragón, altivez, arrogancia. Y Dios es el que humilla al hombre cuando el hombre se cree que es el único, que es el que más puede. No, todos somos instrumentos para la gloria de Dios. Recibe de un pequeñito, recibe del más pequeño. O sea, pon atención cuando te hable. El más pequeño, el que es menos que tú, pon atención, no menosprecies la palabra, no menosprecies la revelación de nadie, porque puede ser Dios que está hablando a tu vida.